Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sana tu vida con energía. Mi nombre es Angélica, psicóloga desde un enfoque espiritual. Siempre contenta y agradecida de poder compartir con todos ustedes este tipo de contenido. Y el tema de hoy es hablarles de mi experiencia ayudando a mis padres fallecidos, a sus cuerpos, a ir a la luz. El objetivo es recordar que la muerte no existe o que simplemente la muerte es la transición de un estado a otro, de pasar de un plano de existencia a otro plano, perder todo miedo ilusorio de la mente a creer que la muerte existe, o ese sentido de apego, ¿ok? Por muchas creencias. Y qué mejor que hablar desde la experiencia, que considero que es lo más valioso que tenemos como seres humanos, compartir la experiencia. Dejar ya de lado tanta mente, tanto que la mente siempre quiere saber, conocer y la parte científica. Que si para alguno de ustedes les resuena y quiere adquirir mayor conocimiento sobre la muerte, existe una gran infinidad de diferentes tipos de fuentes, como pueden ser lo que nos han dejado diferentes avatares, sabios, sabias, en el camino transcurrido en la evolución de la humanidad, como filosofías espirituales importantes, investigaciones científicas de neurólogos, médicos, también la física cuántica, para quienes les resuene la parte científica, también hay mucho conocimiento sobre la existencia de la vida después de la muerte, también de personas o almas, seres que tenemos o tienen, ya un poquito, la, la experiencia, o hemos podido experimentar este tipo de experiencias más sutiles con desencarnados o personas que han dejado el cuerpo. Y bueno, también de mediums, etcétera. Existe un gran abanico de información, además de que nos encontramos en esta evolución de conciencia preparados para darnos cuenta de que la muerte es ilusión y que de alguna manera la vida con la evolución nos prepara para ese momento. Así que bueno, desde mi experiencia, empezando, mi madre falleció cuando yo tenía 21 años de cáncer y mi padre falleció cuando yo tenía 7 años. Él tuvo una muerte muy trágica, pero con mucho amor y respeto se los comparto. Y bueno, mi madre fallece de cáncer de estómago y mi padre muere degollado, ¿sí? O decapitado, ¿sí? Tiene una muerte muy fuerte, muy violenta. Aún así, recordarles que como almas aceptamos tener este tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque en esta experiencia de ilusión, de dualidad, aprendemos gracias al contraste. Y porque realmente sabemos que esto, que el cuerpo físico, el mental, emocional, es solo la vestimenta, el vehículo del alma, de lo imperecedero, del alma y de la espiritualidad, del espíritu, que realmente somos. Así que de alguna manera esto es un juego maravilloso de experiencia que cumple un propósito. Así que con mucho amor y respeto hacia mis padres, platico esta experiencia y les agradezco porque gracias al tipo de enfermedad o de muerte que tuvieron mis padres, me acercaron a este tipo de conocimiento y este despertar espiritual, de ver la trascendencia de la vida, del sentido profundo de la existencia, y que todos aquí atravesamos, por ejemplo, las 78 arquetipos de conciencia del tarot, experiencias necesarias en esta dualidad de las cuales el alma se nutre para seguir expandiéndose en conciencia y que realmente no nos pasa nada, lo que realmente somos ni nos toca. Somos eternos, divinos, imperecederos y aquí estamos de paso. La muerte será el regreso a casa y la evolución continúa. Así que bueno, de alguna manera para la mente es difícil comprender este tipo de temas o de experiencias o encasillar, porque es difícil para la mente que es finita comprender lo infinito de la experiencia. Así que, bueno, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años de edad. Él tiene una muerte muy fuerte o difícil, lo cual yo lo admiro porque ha sido un alma valiente al haber aceptado tener ese tipo de experiencia de muerte. Él muere degollado o decapitado.
Y mi madre muere cuando yo tenía 21 años de cáncer, igual un proceso difícil, y sobre todo para el cuerpo, para la familia. Entonces, bueno, hace 2 años más o menos, a los 28 años, ahora me encuentro con 29, más bien, hace un año, pude observar con mayor conciencia que ni mi papá ni mi mamá habían ido a la luz, ¿sí? Los invito a ver la película El sexto sentido porque realmente en este video les quiero compartir la experiencia. Tengo otro video en el canal que se llama La vida más allá de la muerte, donde hablo sobre este tránsito, sobre los tipos de cuerpos que tenemos para llegar a la luz, ¿ok? Así que espero no enrollarme de más. Estoy muy contenta también porque ya tenía que no grababa un video con ustedes, bueno, para ustedes. Entonces, bueno, hace un año, a mis 28, estaba atravesando un momento de crisis, benditas crisis, muy difícil, y me pude percatar que mi papá y mi mamá no habían ido a la luz, y además de que no habían ido a la luz, se encontraban no me gusta esta palabra de posesión, pero digamos que como en mi campo energético, ¿ok? No habían ido a la luz y estaban conmigo. Esto lo pude observar, ¿por qué? Porque digamos que mi manera de ser en hábitos externos eran, por ejemplo, muy similares a mi mamá. Por ejemplo, ya tenía el tipo de cuerpo, estaba haciendo similar al tipo de cuerpo que tenía mi mamá. Por ejemplo, mi mamá tenía ese hábito de la limpieza un poco obsesiva y yo observaba que tenía yo esa parte, ¿no? De la limpieza. Tipos de pensamientos o de creencias que eran de mi mamá. También observaba patrones de conducta, por ejemplo, ciertas dependencias tóxicas de mi papá y las veía yo en mí y las expresaba de alguna manera. Claro, no sé realmente cuánto tiempo mis papás estuvieron en mi cuerpo energético, en mí, pero ya el año pasado se agrandó. Era tan fuerte la energía de mis papás de que no iban a la luz, que por ejemplo, días antes de que me diera cuenta que mi mamá no había ido a la luz, yo ya estaba vomitando, ¿sí? Gracias a la herramienta del tarot pude observar que el vómito no era algo físico, de salud, sino era algo espiritual. Y observar que ese vómito tenía la consistencia, el olor del vómito que mi mamá tenía en su última etapa de vida, no del cuerpo físico. Entonces era muy similar. Y ese dolor en el estómago, muy similar. También me empecé a ser más consciente de esta parte de la telepatía, de observar que me decía cosas mi mamá, ¿sí? Uno es consciente cuando es la propia voz interna que habla, pero cuando uno tiene este tipo de experiencias se observa claramente que es otra voz o otras voces las que te hablan o las que se comunican contigo. Claro, pueden ser voces de seres que te hablan con telepatía del alto astral o seres de luz, pero también pueden ser experiencias de desencarnados. En esta situación se estaba maximizando la energía de mi madre, que fue con el vómito, con dolores de estómago, en mi cuerpo se veía muy reflejado también el tipo de cuerpo que tenía mi mamá, mi voz. De hecho, hace años me comentaban, me decían mucho, es que tienes la voz de tu mamá, por ejemplo, y ciertos patrones que también yo tenía para con mi pareja en ese momento. Y de mi papá también, ¿no? La situación de abuso de sustancias, la situación de patrones de agresividad para con mi mamá. Entonces fue realmente muy interesante y estoy muy agradecida y con todo cariño y confianza les comparto este proceso porque tanto hábitos de mi papá y de mi mamá, formas de ser, las tenía yo en mí. Así que realmente tenía mucho tiempo que no era yo. No sé, en promedio puede ser que estuvieron en mí tal vez 7 años, ¿sí? Y de ahí que explico ciertas experiencias o formas de ser que no eran mías. Entonces, bueno, estaban en mi campo energético, por decirlo de alguna manera. Estaba yo en crisis, estaba atravesando un casi divorcio, una separación y problemas muy fuertes en mi relación de pareja.
Y recuerdo que mi mamá empezaba a hablarme, no se despegaba de mí y me decía, es que tienes que hacer esto, ¿no? Ese apego hacia mí de haz esto, haz esto, haz esto. Y de mi papá la energía de violencia, de agresividad, de enojo, ¿no? Entonces era muy interesante observar ambas energías. Esta parte tal vez de ser víctima y verdugo, ¿no? En mí. En fin, gracias a esta crisis acudí a una tarotista que les recomiendo su canal, se llama Dragón de Orión, a Jessica, a la cual le mando un saludo si ve este video. Y en una sesión de terapia y de tarot me dijo, yo estaba desbordada, yo estaba totalmente en crisis, no era yo ya no podía, ya no podía. Entonces me expresó con el tarot, y aparte que es una gran canalizadora, que mi papá y mamá estaban en mí, que no habían trascendido, lo cual para mí, sinceramente, me dolió mucho, pero también, sinceramente, sí sentía un enojo, porque yo sentía tanto dolor, no era yo, tantas cosas estaban pasando en mi vida que me sentía tan enojada, ¿ok? ¿Por qué? Porque esos patrones de conducta eran de ellos. Ahora los agradezco infinitamente, pero en ese momento estaba desbordada, estaba en crisis. Entonces, bueno, ella pidió asistencia de ciertos seres de luz que tuvieron que venir a, de alguna manera, quitar, desenganchar a mi padre y a mi madre, porque no querían salir de mi campo energético, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, fue un proceso muy interesante, pero una vez en esa misma sesión que acudió esa energía, ese ser de luz, ese arcángel que me ayudó a despegar a mis papás, de verdad, así. Mi voz cambió, en días mi cuerpo cambió, mis hábitos cambiaron, ya no me encantaba lavar los trastes tanto, por ejemplo, ¿sí? Ciertos patrones, pero digamos que en esa sesión fue así inmediato como sentí, como percibí que ya era yo. Las situaciones que estaba experimentando mi pareja, que estaban siendo difíciles, problemas fuertes, en ese momento que salió papá y mamá, su parte mental, fluí totalmente y me sentí totalmente en liberación y aceptación de mi proceso con mi pareja en ese momento. Entonces, bueno, ese fue una primera etapa, un primer proceso. Sin embargo, mis papás aún estaban, ya no en mi campo energético, pero estaban conmigo, no habían ido a la luz. Entonces, lo que empecé a hacer y que salió algo natural y es algo hermoso estos pactos de alma, y yo agradezco mucho haber tenido esta experiencia, porque he crecido mucho y agradezco mucho a mi papá y a mi mamá, y que todo se dio solito, fue que de alguna manera empecé a escuchar audios que ellos lo escuchaban sobre ir a la luz, sobre la vida más allá de la muerte, sobre lo que realmente somos, la esencia, el ser que somos, la no identificación del ego, que el ego, entre paréntesis, brevemente, es un pensamiento, es un yo ilusorio, que cumple una función de percepción, de, bueno, soy angélica y tengo esa percepción de estoy separada, pero no es real. Realmente, en esencia, todos somos un mismo ser. Así que esto es un monólogo. Pero bueno, gracias a estas experiencias, en esta etapa de poner audios, de platicarles sobre el ego, que no somos eso, que no hay juicio, que no hay crítica, porque de parte de mi mamá, que fue la primera en irse a la luz, fue un periodo, no recuerdo bien si fueron 7 días, una semana y media, en la que constantemente yo ponía velas, es alguna manera de traer luz, todo tiene un significado eh, profundo, porque como es arriba es abajo, siempre lo digo en tarot, ponía velas, estaba yo conectando con el tarot, tenía esta parte de la telepatía, de que me hablaba y yo expresaba, ¿sí? Me respondía, me decía mi mamá algo y yo lo decía, y era bien interesante porque cuando yo lo decía en la voz de mi mamá, ¿ok? Entonces yo le decía, mamá, confía, que no hay juicio, porque venía mucho mi mamá la crítica, el juicio de irse, también el apego hacia mí, de verme en ese momento en crisis en mi pareja y en otros aspectos de mi vida, invitarla a decirle, bueno, mamá, confía en mis procesos, la decisión que tome va a estar bien, ve a la luz, tú eres Dios, no hay separación de Dios, todo es existencia. Así que fue un proceso, era maravilloso porque también a través de las velas respondían, ¿no? Fue una dinámica de sí
Sí, tal vez hacía cierta pregunta y me respondían con la vela y era así y se movía la vela, ¿no? No, y no se movía la vela, por ejemplo. Y con el tarot, ¿no? Y preguntando, ¿por qué sigues aquí, mamá? ¿Qué no te deja ir? Y a través del tarot era esa situación de sentirse culpable, se juzgaba, se criticaba y creía que pues tal vez en esta parte de no aceptar, de no ser merecedora del cielo, por ejemplo. Y bueno, ese fue el proceso. Y de la mano también con mi papá, con las velas, con el tarot, mi papá tenía mucho enojo, claro, porque su manera en la que falleció, y es que esto es importante, y es que el tipo de conciencia que tengamos, mental y emocional, así vamos a estar del otro lado, ¿sí? Por eso bueno, no sé si lo comenté, pero la película del Sexto Sentido, que se las recomiendo, que Bruce Willis no se da cuenta que está muerto hasta el final, ¿no? Entonces, primero es darte cuenta que has fallecido y dos, aceptarlo. Entonces, tal vez mi papá, no tal vez, mi papá se había dado cuenta que había fallecido, pero no lo quería aceptar. Tenía mucho enojo por el tipo de muerte. ¿Por qué? Porque tanto por lo que presenció, porque también su pareja en ese momento fue violada y fue ahorcada, y papá lo presenció y él degollado. Entonces fue una experiencia muy fuerte para él. Él estaba muy enojado y recuerdo, ¿no?, que me decía todo esto. También él estaba muy triste o arrepentido de alguna manera porque yo tenía una huella de abandono muy fuerte, porque no había estado conmigo por el divorcio de mis papás, no lo había visto, además de que falleció cuando tenía 7 años. Entonces él hablaba de eso conmigo, ¿no? De disculparse, de pedirme perdón por no haber estado conmigo. Pero yo realmente sé que esto lo elegí, que son los padres perfectos, y si volviese a encarnar con este tipo de experiencias, pues se vuelven a elegir, porque está ese amor incondicional y esa comprensión del por qué estos procesos. Entonces hablaba con mi papá, ¿okay? Le explicaba de esto de que pide ir a la luz, porque es eso, pide ir a la luz, pide ir a la luz, confía, papá, que eres Dios, así tenía que ser, no eres tu cuerpo, no te identifiques, yo estaré bien. Me hablaba también de mis hermanos, de la situación de la herencia con mis hermanos, y yo le decía, papá, fluye, son nuestros procesos, tal vez en el momento en que estés en la luz, pues vienes a visitarnos, nos mandas luz, nos guías, pero por favor, suéltalo ya. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, fue también chistoso de que estaba yo en la mesa con el tarot y con las velas, y yo estaba así hablando con ellos, y ya se me estaba prendiendo el mantel, y mi mamá, por ejemplo, me decía, Angie, Angélica, con su voz, el mantel, y ya yo lo apagaba, ¿no? O cuando yo sentía la energía de mi papá, pues se azotaba o se cerraba la puerta fuerte, ¿no? Y la energía también de mucho enojo de las velas con mi papá. En fin, mi mamá fue la primera que trascendió y lo recuerdo muy bien porque estaba yo hablando con ella. Hacía mis actividades, ya estaba conmigo, ponía mucho, pues, frecuencias, situaciones que den paz, ¿sí? Porque no hay separación, todo es Dios, no hay muerte, solo es la trascendencia de un estado a otro. De alguna manera el ego se apega, ¿sí? Se apega del mundo material, pero en el momento en que nos toque desencarnar, es perfecto, el alma lo ha decidido. No es el cuerpo físico, el vehículo, el traje o el coche quien decide. No, 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 es el conductor, lo que realmente somos. Entonces, si uno está identificado del ego, pues la disolución de esa densidad, de ese cuerpo energético, de la parte mental y emocional, tarda en disolverse, ¿ok? Y se encuentra densa y no se ve la luz. Entonces, bueno, fue un proceso y recuerdo bien que mi mamá dijo, en mi voz, yo expresé en ella, me dijo, ya, ¿no? Así, fue como una liberación y sentí, ¿no? Sentí que se fue, se me bajaron las lágrimas, ahora lo cuento y siento esa emoción. Y mamá se fue y lo confirmé en el tarot y bueno, fue una experiencia que yo agradezco mucho a mi mamá por toda esta experiencia. Y bueno, mi papá fue otro proceso, recuerdo tal vez tardó una semana más o menos de una semana, 5 días en irse, pero fue un proceso muy bonito también porque hablaba con él, hablaba con sus nietos, no sé, le preguntaba ciertas cosas que como niña no había preguntado. No, ¿por qué? Porque mi papá al año se divorció de mi mamá, después casi no lo veía, en fin, tenía esa huella de abandono.
Entonces pudimos sanar muchas cosas, ¿no? Y también darle ese amor y esa comprensión de decirle, es que fuiste un alma valiente por el tipo de muerte que tuviste. Que no se trata de juzgarte o criticarte o creer que si en esta experiencia tenemos experiencias fuertes o difíciles, realmente seamos malas personas o que el karma es malo o que, ay, pobre de mí. No, no. El alma se nutre, no somos lo que nos pasa, ni somos el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Es maravilloso tenerlas, pero solo es una manera en tener esta experiencia, pero no somos eso. Entonces, dárselo bien claro a mi papá, también agradecerle mucho, porque ahora, en retrospectiva, agradezco mucho la muerte, la energía de la muerte, porque me ha invitado mucho a observar la trascendencia y a dar de cuenta que es muerte en vida, ¿sí? Es la resurrección a una nueva vida, de ese despertar de lo que yo realmente soy y soltar la mente, que la mente esté a disposición del ser, que sea práctica, funcional y no creerme todo lo que dice la mente ni las emociones, simplemente vivir. Así que mi papá tardó en irse unos días, confirmé que ya estaba en el otro plano, que ya había ido a la luz con el tarot y bueno, fue una experiencia preciosa y maravillosa. En fin, esta es mi experiencia, mi historia. Pues me gustaría que me dejen en los comentarios sus dudas, sus sugerencias de algún otro tipo de contenido que les gustaría que comparta. Y bueno, les mando un abrazo y namaste.